Buenas noches para todos y para todas. Les habla Javier Fernando Rodríguez Sánchez del equipo de comunicaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Queremos darles una cordial y calurosa bienvenida a nuestro segundo miércoles para la excelencia denominado La Estrategia de Gobierno en Línea, Usuarios y Servicios. Los estás poniendo al revés. Les recordamos que estos miércoles para la excelencia surgen como resultado de una de las actividades ofrecidas por el Programa para la Excelencia en Gobierno Electrónico, que como todos ustedes saben es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De igual forma, vale la pena mencionar que este programa busca fortalecer el diseño, la implementación y el desarrollo de capacidades y conocimientos en materia de gobierno digital en Colombia. Recuerden que pese a que en la solapa del costado superior aparece otro nombre, estamos en el miércoles para la excelencia denominado la Estrategia de Gobierno en Línea, Usuarios y Servicios. Bien, el día de hoy nos acompaña Adriana Vargas Tamayo y Enrique Cusba de la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Adriana Vargas es politóloga con énfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en economía de la Universidad de los Andes y cuenta con un máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es la líder de acceso a la información pública por medios electrónicos de la Dirección de Gobierno en Línea en el MINTIC. Su experiencia profesional ha estado enfocada en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas sociales y de gestión a partir del análisis comparado de los problemas sociopolíticos de América Latina. En la estrategia específica de gobierno en línea, actualmente contribuye a la consolidación del componente de gobierno abierto que busca vincular al ciudadano en el desarrollo de sus territorios, haciendo uso de las TICs y de las comunicaciones. Por otra parte, también nos acompañará Enrique Cusba. Él es máster en política pública de la Universidad Nacional de Australia, también cuenta con un máster en economía de la Pontificia Universidad Javeriana y es especialista en desarrollo regional de la Universidad de los Andes en Colombia. Actualmente es el coordinador de proyectos de servicios de la Dirección de Gobierno en Línea del MINTIC y su experiencia profesional incluye la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en diferentes áreas del gobierno. Como miembro del equipo de gobierno electrónico de Colombia, desde el año 2008 ha desarrollado actividades de asesoría que buscan mejorar el uso de TICs en el nivel central y local del gobierno. Igualmente, apoyó el diseño del proceso de investigación e innovación y la formulación del marco político y normativo para impulsar el gobierno electrónico en Colombia. También ha liderado estrategias de apropiación de servicios electrónicos dirigidas a los ciudadanos. Nuevamente agradecemos a todos su participación. Queremos recordarles que este encuentro irá hasta las 8 de la noche bajo el siguiente esquema en tiempos. Un primer momento en el que reflexionaremos el contexto y evolución con el apoyo de Enrique Cusba. Luego revisaremos la estrategia de gobierno en línea junto con Adriana Vargas y seguido nuestros dos invitados nos conducirán a un diálogo reflexivo. Al final tendremos una sesión de preguntas para lo cual, en caso que ustedes tengan inquietudes a lo largo de la agenda, nos las puedan ir remitiendo a través del chat para sumarlas al panel de preguntas del final. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, les recordamos a todos los participantes que deben escribir a través del chat sus nombres completos y apellidos junto con sus cédulas de ciudadanía, entendiéndose que este es el único mecanismo que tenemos para validar su participación. Verifiquemos por favor que los micrófonos estén silenciados para optimizar el sonido y disminuir el ruido del ambiente, cámaras off para mejorar la rapidez de la conexión, que tengan sus chats habilitados para las preguntas durante la sesión y que recuerden pedir la palabra a través mío. Bueno, es momento de darle la palabra a nuestros invitados, a quienes les pedimos, si es posible, activen sus cámaras para que los participantes los conozcan y demos un inicio a esta conferencia. Adriana, Enrique, adelante. Aló. Buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí, correcto. Ok, buenas tardes a todos. Gracias
por la introducción, por la presentación. Mi nombre es Enrique Cusba García y estoy acá justamente con Adriana Vargas. Los dos trabajamos en la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio TIC. Bienvenidos a todos. Nos encanta que haya personas de diversas regiones, de diferentes experiencias en el sector público, seguramente a nivel central, también a nivel territorial, y pues eso hace, digamos, mucho más interesante como este tipo de encuentros. Ojalá podamos también tener discusiones, ideas, pues digamos, para que sea mucho más productivo. Hemos preparado la temática, creo que en 2 o 3 bloques específicamente. Nos gustaría comenzar tal vez un componente más académico, conceptual. Muchas veces nosotros hablamos de temas de gobierno electrónico, hablamos de servicios, hablamos, digamos, de todos estos temas en los que estamos envueltos el día a día, pero de alguna manera estos temas obedecen también a ciertas lógicas relacionadas con la gestión pública, relacionadas con la dinámica de la administración pública, y esa es una de las entradas, digamos, que uno tiene cuando analiza o presenta este tipo de temáticas. Hay diversas entradas. Uno también podría arrancar por la evolución tecnológica y mirar cómo llegamos a finalmente hablar de servicios, por qué estamos hablando de calidad en los servicios, por qué estamos hablando de ciudadanos, por qué estamos hablando de gobierno electrónico, pero creemos que esta es relevante, es importante, pues en la medida en que todo este tipo de reformas, todo este tipo de cambios, esta evolución que se da desde la gestión pública, pues al final está impactando el uso de medios electrónicos precisamente para mejorar la gestión. Entonces, esta primera parte, como les digo, un poco más académica y conceptual, la incluimos y pues creemos que es importante para entender este tema. Entonces, esa es la primera parte. En la segunda ya vamos a hablar específicamente de lo que se está haciendo en el gobierno nacional o en el gobierno colombiano, desde el punto de vista de la política, de la implementación de la política, y luego pues quisiéramos tener algunas reflexiones y algún diálogo en torno a una serie de inquietudes, de preguntas o de retos que pues yo creo que en este momento estamos observando precisamente la implementación de este tipo de políticas. Esa es la manera como está organizado. Entonces, permítanme comenzar precisamente con la parte un poco más teórica. Hay, como les decía, cuando uno analiza este tipo de políticas, particularmente el tema de gobierno electrónico, o ahora que ya estamos en otra dimensión, no necesariamente pareciera ser que el concepto de gobierno electrónico pues ya tiende a estar en desuso en la actualidad, y uno ya está hablando de gobierno abierto o está hablando de gobierno digital. Eso que pareciera ser poco, digamos, relevante, pues detrás de ello hay un trasfondo que es precisamente en lo que tiene que ver con la evolución de la gestión pública. Y acá, digamos, cuando uno revisa estudios académicos, se encuentra con 3 momentos que son relevantes desde el punto de vista de las reformas del sector público. Entonces uno habla usualmente de la administración pública clásica, ese modelo burocrático en el buen sentido de la palabra, ese modelo de que se implantó, digamos, en gran parte del siglo XIX y XX, que tiene unas características propias. Posteriormente, particularmente en la segunda mitad de la década de los 80, hay un movimiento a nivel internacional, particularmente generado en países como Reino Unido o Nueva Zelanda, que comúnmente se conoce como la nueva gestión pública. Y es un viraje y es un cambio sobre la manera de gestionar o la manera de funcionar de las administraciones públicas. Y acá, particularmente, pues en términos del uso de la tecnología o en términos del gobierno electrónico, pues es como uno de los momentos grandes donde ya, digamos, comienza a masificarse mucho más este concepto. Y hoy en día, en términos o desde el punto de vista de las reformas del sector público, estamos asistiendo a pareciera una nueva ola. Muchos, digamos, eso cobra o tiene nombres diversos.
algunos lo llaman el nuevo servicio público, comúnmente lo llaman el nuevo servicio público, que tiene unas características y unas particularidades precisamente que son recogidas no solo en el gobierno o en Colombia, sino también a nivel internacional. Entonces, veamos un poco cada una de ellas para entender ciertas lógicas, ya desde el punto de vista de la implementación. Lo primero es, hay una base teórica para cada uno de estos movimientos o de este tipo de reformas en el sector público. Cuando uno habla de la administración pública clásica, esa que, digamos, se veía antes de la década de los 90, la base teórica es la teoría política, son las ciencias sociales. Ahí todos los fundamentos están dados a partir de esta teoría. Luego, cuando comenzamos a hablar de la nueva gestión pública, cambia el enfoque y ya nos situamos desde el punto de vista de la economía. Y la economía, como probablemente saben, pues tienen unos postulados eficientistas, tiene unos postulados acerca de cómo llegar a conseguir el bienestar de un individuo, además es individualista. Tiene unos postulados acerca del papel del gobierno, el papel de los estados, del papel del mercado, y ese tipo de teoría al final va a ir permeando el quehacer de las administraciones públicas. Y hoy en día estos postulados ya están cambiando, ya han cambiado y estamos asistiendo a unos movimientos basados particularmente en la teoría democrática. Es decir, ya comenzamos a hablar de nuevo de los ciudadanos, de la transparencia, de la colaboración, como pilares fundamentales para la gestión en el sector público. Entonces, eso es relevante y es importante porque muchas de las cosas que hace el gobierno o los gobiernos están basados precisamente en estos postulados teóricos. El siguiente tema tiene que ver con cuál es el papel o cómo se entiende o cuál es la racionalidad y el modelo de comportamiento de las organizaciones y de los individuos. Y entonces, desde el punto de vista de la administración clásica, de la teoría clásica, la racionalidad o el quehacer de las organizaciones públicas es puramente administrativo. Es decir, las organizaciones públicas están creadas para cumplir un rol administrativo, básicamente. Y, digamos, acá hay que rescatar que se tiene una concepción del interés público, es decir, el Estado, los gobiernos están a favor de o para garantizar el cumplimiento de ese interés público. Cuando uno mira el movimiento de la nueva gestión pública, la racionalidad es ya más técnica, es económica, y lo que se persigue es el interés personal. Como les decía, la teoría económica es muy individualista y por tanto los modelos de comportamiento de las organizaciones públicas pues también tiende a ser de esa manera. Es decir, se tiende a dar importancia a la entidad independiente, a la entidad especializada, a la entidad con un objetivo único y de alguna manera desaparece como ese interés público que antes se tenía. Y cuando hablamos del nuevo servicio público, la racionalidad es más estratégica y el interés ya no es el del individuo, el de la persona, no es económico, sino es el del ciudadano. Entonces ahí retomamos un poco ese concepto de ciudadano y hoy en día es muy común escuchar, digamos, en los discursos, en las políticas, el concepto o el término ciudadano, pues porque parece que se refleja mucho más, de una manera mucho más acertada, precisamente el objetivo de las administraciones públicas. El siguiente es la concepción de interés público. Es decir, ¿dónde está o cómo se entiende el interés público? En la teoría clásica, el interés público es político, básicamente, digamos, político en el buen sentido del término, y ese interés público está reflejado en la norma. La norma es la que dice cuál es el interés público, en tanto que en la nueva gestión se entiende que el interés público es la suma de los intereses individuales. En la medida en que una persona está cumpliendo con sus objetivos individuales, la suma de esos objetivos individuales lleva o conlleva a un interés público, pero la entrada sigue siendo muy individualista. Y finalmente, hoy estamos hablando de que el interés público ni es dado, ni es necesariamente la suma de intereses individuales, sino que es construido y es compartido a partir de valores comunes, que son puestos en común. Es decir,
el interés público no es algo ajeno a los ciudadanos ni es algo ajeno a las entidades públicas, sino que se construye de manera conjunta. El otro de los aspectos que distingue cada una de estas posiciones es la responsabilidad de las entidades públicas o la responsabilidad de los servidores públicos. En la teoría clásica, los servidores públicos y las instituciones públicas, particularmente los servidores públicos, son responsables ante sus nominadores, es decir, ante quien los nombra. Rinden cuentas a quienes los nombran. En la teoría de la nueva gestión pública, las entidades o los servidores públicos son o somos responsables ante los clientes o ante los usuarios de dichas organizaciones públicas, es decir, aquellos que se benefician de manera directa de la oferta de servicios, de la oferta de productos que proveen o que prestan las entidades públicas. Y en el nuevo servicio público, hoy en día, las entidades son responsables ante los ciudadanos. Entonces, fíjense cómo vamos, digamos, en cada una de estas posturas hay unas particularidades que a uno, digamos, le dan luces sobre cómo es que se están implementando las políticas de gobierno electrónico, e incluso uno acá comienza a hilar el tema de servicios. En la nueva gestión pública incluso hay una discusión que, digamos, en algún momento se planteó, y es por qué llamamos clientes a los beneficiarios de los servicios de la administración pública, o los beneficiarios de los servicios que prestan las entidades públicas. Cuando a uno le decían que son clientes, necesariamente tenía implícito el componente económico, y nos decían es que si son clientes, los únicos que acceden a los servicios públicos son los que tienen capacidad para pagar. Entonces fíjense que eso, que parece ser como una discusión teórica, pues en términos reales tuvo o ha tenido y sigue teniendo consecuencias importantes. En cambio, hoy en día hablamos que los beneficiarios de los servicios que proveen las entidades o el Estado, pues son todos los ciudadanos, y por tanto ahí hay unos principios y unos valores que no necesariamente están dados por la capacidad de pagar. Hay otros 4 elementos dentro de estas reformas del sector público que son también interesantes a la hora de mirar el gobierno electrónico y todo este componente de servicios y usuarios, y es cuáles son los mecanismos para lograr los objetivos precisamente del Estado. En la teoría clásica, los mecanismos son iniciativas que se ejecutan a través de agencias públicas, es decir, toda la política pública se ejecuta a través de entidades públicas. Cuando uno comienza a hablar de la nueva gestión pública, hay otros componentes que antes no se tenían en cuenta, particularmente el sector privado y las ONGs. Entonces ya la manera como el Estado cumple sus objetivos o ejecuta sus diversas políticas, también incluyen incentivos para que los privados, por ejemplo, puedan prestar servicios. Y uno entonces acá también ve ejemplos de cosas que están ocurriendo hoy en día. Probablemente ustedes conocen casos de servicios públicos en el medio electrónico, además, que es donde hay participación del sector privado. Hace, no sé, bueno, un tiempo uno escuchaba, por ejemplo, que en Bucaramanga el cobro de los impuestos estaba a cargo de un privado. Obviamente que era contratado por la administración pública, pero era el privado el que recogía los impuestos, el que hacía la liquidación, etcétera, etcétera. Eso, digamos, tiene sus pros y sus contras, pero en todo caso hoy es posible ver ejercicios de ese tipo. Y si uno se va a otro tipo de servicios que uno conoce, por ejemplo, qué sé yo, el RUN lo presta, todos esos servicios asociados a tránsito los prestan privados, y no es el Ministerio de Transporte, ni son las secretarías de tránsito las que directamente hacen ese oficio, sino que ha sido y sigue siendo contratado a través de un tercero. Por diversas razones, una de ellas la eficientista, es decir, que pareciera ser mucho más eficiente la prestación de servicios por parte de privados, pero también por otras circunstancias que, digamos, más adelante podríamos mirar. Cuando hablamos en el nuevo servicio público, es decir, como en el movimiento que estamos actualmente,
los mecanismos para lograr los objetivos son coaliciones o es la colaboración con organizaciones públicas, privadas y ONGs. Entonces acá ya no es solo, pasamos de el sector público exclusivamente, luego incentivos a los privados y hoy en día estamos asistiendo a la colaboración. Y es que todos podíamos o todos podemos, desde el Estado, las organizaciones públicas, el empresario, las ONGs e incluso en algunas ocasiones los mismos ciudadanos como personas o como individuos también podrían hacer este tipo de cosas. Eso es bastante importante, como les digo, cuando veamos ya en términos concretos lo que se está haciendo. El otro punto es la rendición de cuentas, cómo es, y en cada uno de estos movimientos o de estas reformas es distinto. En el caso de la teoría clásica, de la administración pública clásica, la rendición de cuentas es jerárquica, es decir, yo, funcionario público, rindo cuentas ante mis electores directos, a quien me eligió, por un lado, y si yo no soy, digamos, una persona que fui elegida a través de mecanismos como el voto, rindo cuentas ante mi jefe. Eso es lo que ocurría en este tipo de reformas. En la nueva gestión pública, la rendición de cuentas está dada o está guiada por el mercado. Es decir, un programa, una política, un proyecto es efectivo, es bueno en la medida en que, digamos, es el mercado el que lo califica de tal forma. Ni siquiera son mis electores, sino es esos mecanismos de mercado. Y en el nuevo servicio público, la rendición de cuentas está dada o está mediada por la ley, el cumplimiento de la ley, el interés ciudadano, es decir, una política es buena en la medida en que responde al interés ciudadano, es buena en la medida en que se ajusta a ciertos valores o normas profesionales que también han sido establecidas a través de la colaboración precisamente con el sector público, privado, los ciudadanos, las ONGs, por ejemplo. Otro de los puntos es cuál es el nivel de discrecionalidad administrativa que tiene una organización o que tienen los empleados públicos. En el caso de la administración pública clásica, los servidores públicos solo pueden hacer lo que la norma les permite, es decir, está dada también por la norma. En la nueva gestión pública, la discrecionalidad administrativa es amplia, digamos, no está restringida exclusivamente por la norma, es mucho mayor y al final depende del cumplimiento de las metas de la organización. Es decir, yo puedo hacer aquello que contribuya al cumplimiento de las metas. Es una visión totalmente empresarial y economicista. Y hoy en día, si uno, seguramente, no sé si estuvieron en la sesión anterior que estaban hablando de transparencia, de acceso a la información, de datos abiertos, pues le hablaban mucho de la transparencia precisamente. Entonces, hoy en día la discrecionalidad de actuación de los funcionarios públicos, de las organizaciones públicas, digamos, se requiere, es necesario tener discrecionalidad, pero está limitada por el nivel de transparencia de esas organizaciones. Y eso lo ve uno en el día a día. Una norma puede ser popular o impopular, aceptada o no, en la medida en que las organizaciones, o los ciudadanos particularmente, respondan de manera efectiva. Y cuando uno ve todos los movimientos que hay en redes sociales y todas las críticas a unas posturas del gobierno o a una norma o a un proyecto, pues uno se da cuenta que efectivamente tiene esa limitación o que está determinado por ese nivel de transparencia. El otro tema es cómo están organizados los estados, cuál es esa estructura organizacional en cada una de esas reformas. En la administración clásica, la estructura es jerárquica, es burocrática, y tiene control digamos, el control es a nivel de cada una de las organizaciones. En la nueva gestión pública, las organizaciones, las entidades públicas son descentralizadas y tienen control interno y
seguramente ustedes conocen o están familiarizados con la manera como funciona el control interno. De hecho, esa es una, ¿cómo llamarlo? Es resultado, las oficinas de control interno son resultado precisamente de todas esas posturas de la nueva gestión pública, que le dijo a las entidades, señores, ustedes tienen que crear oficinas de control interno para que vigilen y ordenen un poco lo que está pasando a nivel de sus estructuras. Es decir, les dio la tarea de autocontrolarse. Y en el nuevo servicio público, ya no hablamos ni de estructuras jerárquicas, ni burocráticas, ni descentralizadas, sino más colaborativas, donde el liderazgo es además compartido, es decir, no necesariamente el liderazgo tiene que estar en el sector público, podrían nacer de los ciudadanos, podrían nacer del sector privado o de cualquiera de esas organizaciones. Y dos características finales que son, digamos, bastante relevantes para que lo que nos convoca hoy en día es el rol del gobierno, cuál es el papel del gobierno en cada uno de estos tipos de reformas o movimientos, y ese también va migrando, va girando, pues de acuerdo con esos postulados. En la administración pública clásica, el papel del gobierno es ejecutar, es implementación de las políticas con base en unos objetivos predefinidos. Ese es el papel del gobierno, o sea, ejecutar con base en lo que alguien le dijo por norma, usualmente, que tenía que hacerlo. En la nueva gestión pública, el rol del gobierno es servir de mediador, es servir de catalizador, más que mediador es catalizador de las fuerzas del mercado. Y seguramente han escuchado la frase de el gobierno, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. El papel precisamente del Estado, de alguna manera, es procurar que el mercado sea el que regule todo ese tipo de relaciones, de eliminar barreras. Y acá entonces uno asiste a todos esos cambios que ha habido en la gestión pública, en los gobiernos, en el sentido de eliminar restricciones legales, de entregar las empresas públicas al mercado, y eso lo sigue viendo uno hoy en día. En el nuevo servicio público lo que se propone es que el gobierno sirva de intermediador. Su papel es el de intermediación y negociación de los intereses de los ciudadanos. Cuando hablamos de gobierno abierto, esto se conoce como, usualmente lo llaman gobierno como plataforma, y es que no necesariamente el rol del gobierno es hacer, es ejecutar, sino lograr que alguien más pueda hacerlo, el de servir de base, de plataforma precisamente, para que se puedan gestionar todos los intereses de los ciudadanos. Y la última característica es la motivación de los empleados. Entonces, antes, en la teoría clásica, la motivación de los empleados era los salarios, los beneficios y la protección laboral. Y entonces uno habla, incluso hoy en día, esto hay muchos elementos vigentes, por ejemplo, la carrera administrativa. Entonces, los empleados públicos, ¿por qué prefieren trabajar o por qué las personas prefieren trabajar en el sector público? Porque hay, pareciera, más estabilidad, aunque eso no necesariamente ocurre hoy en día, porque, digamos, los beneficios en términos de protección laboral pues son mayores. Pero después, cuando se introduce la nueva gestión pública, la motivación de los empleados ya es más, es decir, hay un espíritu emprendedor, pero las organizaciones también tienen otros intereses, que es la reducción del tamaño de las funciones del gobierno, de hacerlo mucho más liviano, de hacerlo mucho más eficiente. Y hoy en día, entonces, estamos asistiendo a una época donde la motivación de los servicios, de los empleados públicos es la de construir o la de contribuir al bienestar de la sociedad. Es decir, ya se ha pasado, digamos, un poco de esos intereses un poco personales o de mercado, a ver que efectivamente los empleados públicos pueden contribuir a la solución de las problemáticas públicas. Entonces, esto es un contexto y esto es para entender un poco por qué se están dando ciertas cosas en términos del gobierno electrónico. Si uno hiciera un poco el símil entre estos tres niveles de reformas y lo que ha pasado con la evolución también del mismo concepto y de los mismos elementos de
del gobierno electrónico, uno podría hablar que primero fue la administración electrónica, es decir, en un comienzo la tecnología fue básicamente vista como un medio para ayudar a la gestión administrativa, a la gestión interna. Entonces uno probablemente recuerda como los sistemas de información, los primeros tenían que ver, qué sé yo, con cómo administrar la nómina o cómo hacerle seguimiento al presupuesto y ese tipo de cosas. Era muy administrativo. Luego, cuando se pasa a la nueva gestión pública, se introduce ya el concepto de gobierno electrónico. Ahí es que comenzamos a hablar de gobierno electrónico con unos objetivos muy eficientistas también. Usualmente se mencionan tres cosas del gobierno electrónico, que tiene tres elementos. Uno es mejorar la provisión de servicios, que es precisamente el tema de hoy. Hay una línea que siempre se está trabajando cuando uno habla de gobierno electrónico y es cómo mejoro los servicios, el acceso a los servicios por parte de los clientes o usuarios o ciudadanos, como los queramos llamar. Hay otra línea que siempre se menciona y que siempre está presente, uno habla de gobierno electrónico y es la participación, es decir, el uso de medios electrónicos para facilitar, promover, mejorar la participación, aunque el concepto de participación también ha tenido una evolución. Y el otro componente es cómo mejoro los procesos internos. Algunos los llaman redes, cómo mejoro las redes, pero esos son como tres elementos centrales que siempre están ahí, que siempre aparecen. Entonces, fíjense que el tema de servicios está mediado, al final, también por este tipo de reformas del sector público. O sea, muchas veces el desarrollo, la implementación de servicios obedece a razones económicas. Lo que queremos es disminuir costos, lo que queremos es ahorrar, lo que queremos es ser más eficientes. Pero hoy en día, cuando ya pasamos al movimiento de nuevo servicio público, entonces comenzamos a hablar del gobierno abierto. Y se dice que el gobierno abierto, aunque este no es un concepto nuevo en realidad, pues hay un hito que fue en 2009, de gobierno abierto desde Estados Unidos y que después ya involucró nuevos gobiernos, nuevas alianzas, como la Alianza para el Gobierno Abierto, precisamente. Y acá, hoy en día, estamos hablando mucho de esos temas. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de colaboración, estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de conocimiento abierto, estamos hablando de contratación abierta. Todo gira precisamente a que el Estado tiene ciertas limitaciones o que la implementación de políticas es mucho mejor y es mucho más efectiva en la medida en que se haga de manera conjunta con los diferentes actores. Entonces, todo este contexto es simplemente para entender que las reformas, la manera como los estados se organizan, la manera como los estados están implementando, haciendo uso de tecnología, pues también obedece a ciertas prácticas en el sector público, a ciertos movimientos, a ciertas reformas y cambios que están dando a nivel global en la manera como los estados se organizan, en la manera como los estados entienden su papel y en la manera, al final, como ejecutan todas las políticas públicas. Y por tanto, el gobierno electrónico o el uso de medios electrónicos en el sector público se ve influenciado por ese tipo de movimientos y la provisión de servicios pues también de alguna manera responde como a esos postulados o la manera como se está generando estos movimientos. Entonces era un poco como esa parte de contexto para que tuviéramos también como ese lado más académico, para mirar un poco de manera conceptual algunas cosas. Y ahora lo que sigue que va a presentar Adriana es, ok, ahora en términos de la política en Colombia, y qué cosas se están haciendo. Ahora le doy la palabra a Adriana, que les va a contar un poco más. Buenas noches, yo soy Adriana Vargas, como me habían presentado antes, gracias Oscar, gracias Ricardo. Soy del equipo Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y hoy tengo la oportunidad de estar con ustedes. Agradezco además que pues dediquen estas horas fuera de su horario laboral, horas complicadas, un día entre semana, para aprender un poco más, para compartir sus conocimientos, para construir con nosotros el tema que abordamos día a día y lo que nos interesa que llegue a feliz término.
Ese contexto que nos hizo Enrique nos sirve para entender cuál ha sido el viraje que ha tenido la estrategia de gobierno en línea, que es el nombre que nosotros le damos a la implementación del gobierno digital en Colombia, y cuáles son como los nuevos retos a los que nos enfrentamos y los nuevos retos que tiene incluso inmerso este nuevo cambio. Como ustedes saben, digamos que la estrategia viene desde el 2000, ¿no? En 2002 hay un hito más grande, pero digamos que viene desde el 2000, ha tenido bastantes virajes. El último lo tuvimos a finales del año 2014 y fue como atendiendo a esto que nos decía Enrique, que de unas nuevas tendencias internacionales, no solo en gestión pública, sino también en temas de participación, de transparencia, también algunas peticiones internacionales de ajustes necesarios para que nosotros podamos evolucionar como en mejores condiciones. Y en 2014 se decide cambiar la estrategia, tratando de reconocer los avances que hemos tenido, pero también los retos que nos enfrentábamos, y vincularnos un poquito más a esta nueva tendencia de girar la atención y la oferta que nosotros teníamos, la oferta pública, centrado en el usuario o en el ciudadano. Entonces, hacemos esta nueva estrategia, recogiendo un poco de lo que habíamos aprendido en las anteriores, que eran los temas esenciales que seguían trabajando y que son los transversales que ustedes probablemente conocen, pero también agregando algunos nuevos y haciendo relevante algunos que estábamos hasta ahora como iniciando. Entonces, esta nueva estrategia, 4 objetivos principales que ustedes pueden verlos en pantalla, los 2 iniciales, los que están al lado izquierdo de su pantalla, están enfocados en el usuario y en el ciudadano. Y ahí lo que nosotros buscamos son 2 cosas principalmente. Lograr mejores trámites y servicios, y mejores es lo que nos da un concepto diferente, y es que ya no solamente estamos buscando poner en línea lo que habitualmente teníamos de manera presencial, sino tratando de entregar elementos de calidad para que la interacción que tenga el ciudadano en línea sea una experiencia positiva y además que resuelva como las necesidades más apremiantes de los ciudadanos. Para el tema de gobierno abierto, lo que se busca son 2 cosas muy importantes: el empoderamiento y la colaboración del ciudadano para la construcción de sus territorios. Y eso es un cambio trascendental de lo que veníamos hablando en temas de participación, porque como les decía Enrique, la vinculación del ciudadano con el Estado estaba muy limitada simplemente a que se atendiera en una sola dirección y no que se comprendiera ese diálogo y esa construcción conjunta que se necesitaba con el ciudadano. Los otros 2 componentes que tiene la estrategia y que estamos, digamos, como enlazados de manera perfecta con estos 2 primeros, están más enfocados a fortalecer el tema de las entidades públicas. ¿Alguien nos ayuda? En estos 2, ya teníamos un micrófono por ahí activo. En estos últimos 2 componentes, como les decía, estamos más enfocados a fortalecer a las entidades. Entonces son 2 componentes que están, digamos que si habláramos un poco del front office y del back office, este sería nuestro back office. Lo que quiere es fortalecer a las entidades en términos del uso de tecnología para que su gestión sea más eficiente. Y por otro lado, que garanticemos que esa interacción que se tiene de los ciudadanos con el Estado y ese uso de las tecnologías por parte del Estado sea seguro y garanticemos la privacidad de la información. Vamos entonces a hablar un poquito como de cada uno de estos. Digamos que otra parte relevante que tuvo la transformación de la estrategia es que estamos hablando de logros, de qué buscamos. Entonces ya no importa tanto el procedimiento, sino el fin último que queremos. Y esto hay que tenerlo pues como en mente para comprender hacia dónde va cada uno de los componentes que tenemos. Vamos a iniciar con TIC para servicios. En TIC para servicios nosotros tenemos 3 logros principales. El primero son los servicios centrados en el usuario, como les decíamos, es como el enfoque que nos orienta este componente. Y lo que queremos aquí es que no sean solamente los trámites y servicios en línea que las entidades consideren más relevantes, sino que vinculen al usuario
de estos trámites y servicios en su optimización. Y por eso ahí señalamos como 4 elementos claves, y el primero es como el conocimiento de esos usuarios para saber cuáles son sus necesidades más apremiantes y de qué manera se pueden satisfacer. La segunda es cómo hacer que los medios electrónicos efectivamente sean accesibles para todos, que todos podamos vincularnos y que la experiencia que nosotros tenemos en los medios electrónicos sea positiva, que es los conceptos de accesibilidad y usabilidad. Y por último, es cómo vinculamos también a ese usuario final en el mejoramiento continuo, en la evaluación y la satisfacción de los usuarios y en la promoción misma de los servicios. Entonces es toda esta cadena final donde no solamente es la entidad la responsable, sino que tiene que vincular al usuario para para cerrar ese ciclo de prestación del servicio. El segundo logro es el sistema integrado de PQRD, que como ustedes saben, pues atiende como a unas necesidades específicas, ahora recientemente reglamentadas y ajustadas por algunos vacíos que existían legalmente, y que lo que vienen a decirnos es cómo hacer para que de cara al usuario sea transparente y sea una única opción la de poder contactarse con la entidad a través del medio que éste elija y que la entidad ofrezca, y cómo para la entidad sea más fácil, rastreable, sea más fácil atendible todas esas solicitudes de información, peticiones, quejas y reclamos. Ahí hago un paréntesis, y es que nosotros tradicionalmente hablamos, perdón, tengo mucha gripa, voy a tomarme un momento. Nosotros normalmente hablamos de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que es lo que tradicionalmente conocemos, pero recientemente la Ley 1712 nos incluye las solicitudes de información que tienen el mismo tratamiento que nosotros le hemos dado a este tipo de interacciones entre ciudadano y Estado. Y aquí lo que principalmente queremos garantizar es esa trazabilidad en todas las solicitudes que se realizan desde los ciudadanos hacia las entidades. Por último, el logro 3, que no por ser el último es el menos importante, es el de trámites y servicios en línea, y es como todo esto que hicimos previamente para tratar de conocer más al usuario, de identificar sus necesidades más apremiantes y de vincularlo en la construcción misma de los servicios que presto, lo hago a través de los medios electrónicos, y allí tenemos a los formularios, a las certificaciones y constancias y a los trámites y servicios en línea. En TIC para Gobierno Abierto, como les decía Enrique, nosotros nos devolvemos como el concepto mismo de gobierno abierto y a estos 3 componentes principales que lo que permiten es la interacción del ciudadano con el Estado. Persiguiendo entonces que el Estado sea más transparente, más participativo y más colaborativo, se vincula al ciudadano en unos espacios específicos. El primero es el logro de la transparencia. En el logro de la transparencia está el tema de información pública. Está dividido por un tema procedimental, pero en realidad cuando nosotros hablamos de información pública es toda aquella información que, como les decía Ana Paulina en el webinar pasado, a los que pudieron estar, toda aquella información que produce, procesa, compila, reciben las entidades públicas y que es de interés del ciudadano, se pone en disposición para que estos puedan usarla, analizarla, comprenderla, incluso transformarla. Entonces, dentro de esta información pública, nosotros tenemos ahí 2 elementos que, como les decía, están divididos de manera procedimental, pero que atienden a la misma información pública, y son los datos abiertos y la publicación de información mínima en medios electrónicos. Adicional a eso, tenemos el tema de rendición de cuentas y de cómo nosotros podemos desarrollar algunos ejercicios específicos que nos entregan como unos atributos especiales en términos de oportunidad, de pertinencia y de permanencia en términos de control social. Los medios electrónicos tienen unos atributos realmente especiales que permiten que el gobierno abierto se llegue como a públicos que tradicionalmente no podría llegar si lo hicieran de manera presencial, pero adicional a eso, que se puedan generar otros procesos adicionales que no solamente son los que se tienen como objetivo, sino que son como unos resultados indirectos y unos beneficios indirectos a ese mismo uso de los medios electrónicos. Ese logro de transparencia entonces tiene esos 3 componentes que, como les decía, atienden al tema de la información pública y del control social. El segundo logro
es el de la participación. En el de la participación, la estrategia busca influenciar sobre todo en dos temas importantes. Que la entidad logre identificar cuáles son esos espacios, esos canales y esos momentos específicos donde pueda hacer uso de los medios electrónicos para vincular al ciudadano en la construcción de sus políticas, en la construcción normativa, en la toma de sus decisiones, y que pueda generar como esa ruta a lo largo de su gestión que le permita no solamente como entidad organizarse y programar esos espacios de interacción, sino también a los ciudadanos conocer cuándo, cómo y dónde va a poder intervenir en la construcción de su territorio. Entonces, ese primer tema, que es la planeación del uso de los medios electrónicos, y uno segundo que acompaña, que es ya el tema de la ejecución, y es cómo hago la consulta y la toma de decisiones. El último logro de este componente de TIC para gobierno abierto es el de la colaboración. Como les decía Enrique, este aparece como un elemento nuevo que nosotros no habíamos considerado, porque efectivamente está vinculando al ciudadano de una manera distinta y es más como creador conjunto con las entidades públicas y no solo como receptor de las políticas que se generan. Entonces, aquí en términos de colaboración aparece la innovación abierta para la generación de soluciones a problemáticas o retos que se identifican como urgentes o como apremiantes para la sociedad. Esto es muy importante porque no solamente permite hacer uso de esa información pública que, como les decía, pertenece al logro 1, y de dinamizar esa participación que logramos en el segundo, sino que lleva como a feliz término el uso de la tecnología para la generación de soluciones. El siguiente componente es TIC para la gestión. En el componente de TIC para la gestión, nosotros lo que estamos buscando es hacer un uso más estratégico de la tecnología para que la gestión pública pueda ser, la gestión que hacen las entidades pueda ser más eficiente y más eficaz. Aquí, para los que conocen un poco más del tema del marco de arquitectura, reconocerán en los logros los dominios que usualmente se utilizan para la implementación del marco de arquitectura, y por eso verán ustedes como asociados a estos dominios los logros, y lo que se busca entonces es, a través de las tecnologías, cómo direccionar esa estrategia de TI para que sea más inteligente la toma de decisiones frente a lo mismo, cómo nosotros tenemos ese esquema de gobernabilidad y seguimiento a todos los proyectos relacionados con TI dentro de la entidad, cómo también logramos generar como un uso eficaz, eficiente y sobre todo trazable de la información que las entidades no solamente consumen, sino que también producen y almacenan en todos los repositorios que contienen. Este logro 3 está enlazado con el logro 4, que es el de sistemas de información, y es cómo la entidad puede planear y gestionar sus sistemas de información, los que tiene como propios y a los que se vinculan como sistemas nacionales. El logro 5, que es el de servicios tecnológicos, busca garantizar y asegurar la calidad y la trazabilidad de los servicios que presta. Y, por supuesto, se enlaza con dos muy relevantes que ustedes lo vieron en los componentes anteriores, y es el uso y apropiación de este tema de la tecnología. Entonces, ahí tenemos como dos elementos principales: la promoción de los servicios de TI, tanto al interior como sus usuarios internos como sus usuarios externos, y el continuo mejoramiento a través del monitoreo que se realiza del uso de esa tecnología. Por último, tenemos el logro 7, que son las capacidades institucionales, y ahí retomamos algunos temas que ustedes pueden recordar porque ya habían abordado en otras estrategias, y es el tema del uso eficiente del papel, la gestión documental electrónica y la automatización de procesos internos. Por último, tenemos un componente que existía y siempre nosotros hemos tenido presente, pero que esta vez incorpora un tema muy relevante, y es que no solamente tenemos que velar por la seguridad de la información, sino por la privacidad de los datos que nuestros ciudadanos o usuarios nos entregan, y nosotros somos custodios principales de la misma.
Aquí retomamos otra vez la ley 1712, que nos dio una alerta sobre ese manejo y esa administración de los datos personales, esa clasificación de la información pública que nosotros tenemos. Y por eso el componente de seguridad y privacidad de la información, que es el último que nosotros tenemos en la estrategia, lo que busca no solamente es abordar el tema de seguridad, sino el de privacidad, tratando de hacer un ciclo completo desde la definición del marco, la implementación del plan y, por último, el monitoreo y el mejoramiento continuo del mismo. Los plazos de la implementación de la estrategia están segmentados por el tipo de las entidades, de los sujetos obligados de la implementación. Como ustedes saben, nosotros tenemos las entidades del orden ejecutivo, tanto del nivel nacional como territorial. Así que los plazos están segmentados por el tipo de entidad, no solamente de orden nacional y territorial, sino también la categoría a la que pertenecen tanto las gobernaciones como las alcaldías, y está dada hasta el 2020, con un mantenimiento del 100% desde el 2018. Por lo que ustedes observarán que los avances, digamos, o las metas que nos hemos puesto para esta implementación del gobierno digital en Colombia están muy similares a lo que teníamos en las estrategias anteriores, y lo que le damos es una continuidad a lo que traíamos. Hay unos plazos diferenciales para el sello de excelencia que también están pues de acuerdo como a esa clasificación que nosotros tenemos de los sujetos obligados. Queremos, después de contarles como estos 4 componentes que son los principales ejes temáticos de nuestra estrategia y las principales apuestas que nosotros tenemos de estrategia, algunos instrumentos relevantes que también surgen de este nuevo viraje y que permiten complementar como esta orientación general que les damos con los componentes. Entonces, el primero está muy enfocado con la razón de ser de este webinar, y es los servicios y los usuarios, y es la implementación del sello de excelencia. El sello de excelencia lo que busca es verificar y validar la calidad de los trámites, servicios y productos que se ofrecen en línea. Pero consideramos que los motivos para validar esta calidad son los usuarios mismos, por lo que la apuesta que nosotros tenemos con el sello de excelencia es la creación de una comunidad virtual donde esperamos que todos ustedes interesados en el tema nos acompañen, puedan validar los servicios y productos que las entidades postulen para obtener este sello de calidad y que le entreguen al usuario final una nota de confianza, de tranquilidad, de calidad y de seguridad de la perfecta construcción y prestación de este servicio. Este sello de excelencia esperamos sea implementado durante este año y por supuesto desde hoy reciben la invitación para pertenecer a esta comunidad virtual, porque digamos que la dinámica misma de la validación dependerá de el interés que tengan los usuarios finales y los expertos también en temas de gobierno en línea en la validación y optimización de estos servicios. El otro instrumento es el mapa de ruta. El mapa de ruta lo que buscaba era priorizar trámites, servicios, conjuntos de datos abiertos y sistemas de información que fueran neurálgicos para el desarrollo del país, que fueran neurálgicos para satisfacer las problemáticas de los ciudadanos y que atendieran como a una ruta óptima donde podamos tener victorias rápidas. Entonces, a través de una estrategia donde se consideraron no solamente las opiniones de ciudadanos, sino también indicadores internacionales, apuestas de país, compromisos que nosotros habíamos adquirido al interior y elementos estratégicos, se priorizaron 16 trámites, 3 sistemas de información que ustedes pueden ver en pantalla y también 6 conjuntos de datos abiertos. Esta apuesta, digamos que es una apuesta enorme, como ustedes pueden ver, no solamente son los trámites y servicios más neurálgicos para el país, sino que la mayoría son habilitantes para otros que pudiéramos nosotros necesitar en el futuro. Están siendo abordados
desde el MINTIC y por supuesto desde las entidades que orientan y que desarrollan estos trámites y estos servicios, esperando que tengamos los resultados más próximos en los próximos años. Los invito a consultar la página web que se encuentra en la parte inferior. Ruta de la Excelencia es el nombre que se le ha dado a este mapa de ruta, y allí contiene como todo el avance que van teniendo estos proyectos. Ruta de la Excelencia obedece a un símil que realizan de una carrera ciclística y cómo cada uno de los proyectos va avanzando, va ganando los premios de montaña para llegar hasta su fin último. Algunos están segmentados por fases, pero la mayoría están ya programados y cronometrados para que todos lleguen a feliz término. Entonces ahí en Ruta de la Excelencia, con este símil que les cuento de la carrera ciclística, pueden ustedes encontrar todas las entidades que están comprometidas con que estos proyectos prioritarios salgan adelante, y también cuál ha sido el avance de algunos. Yo creo que aquí pueden ver ustedes algunas victorias que tempranas. Está, por ejemplo, el proyecto 3 de tarjeta militar, que ustedes saben ya ha tenido avances en términos electrónicos. El proyecto 4 de cédula de ciudadanía, donde nosotros ya podemos sacar el duplicado en línea. El proyecto 5 de pasaporte, que los residentes en la ciudad de Bogotá ya tienen algunos beneficios de la puesta en línea de este trámite. La convalidación de títulos, que también ha sido uno de estos trámites prioritarios que ha tenido bastante éxito, y así podemos seguir en esta ruta resaltando algunos de los principales proyectos. Por último, el otro instrumento que nosotros consideramos fundamental para habilitar la implementación del gobierno digital en Colombia y para apoyar a las entidades en la implementación de esta estrategia es el marco de arquitectura. Por supuesto, este es como el documento habilitante para que las entidades puedan desarrollar todos los elementos que mencionamos antes de gobierno abierto, de TIC y servicios, de la misma gestión, y lo que busca es habilitar las estrategias de TIC para servicios, para todo, a través de la organización y estructuración de su arquitectura como entidades. Nosotros tenemos bastante información. Los lineamientos asociados a todos los dominios que les contaba antes se encuentran disponibles en la página web. Esos lineamientos también están asociados a otros recursos que también están disponibles, y ya se estaban y se tienen, digamos que, publicados en esta página para su información. Queríamos, por último, adelantarnos de pronto a alguna de las preguntas que vienen, y es: ¿cuál es ese modelo de monitoreo y evaluación que pensamos adelantar a través de esta nueva estrategia? Este modelo de monitoreo y evaluación también tiene un viraje interesante, y es que como el mismo concepto de la estrategia está orientado más al logro último de los resultados y a los beneficios finales que tengan los usuarios y los ciudadanos, el modelo de monitoreo se va a enfocar en esos grandes resultados, en esos grandes impactos, y no tanto al procedimiento, a la gestión que se está realizando frente al mismo. El objetivo que tenemos nosotros para monitorear y evaluación la estrategia es precisamente el de identificar cuáles son esos retos y esos desafíos que están presentando las entidades para su implementación, adelantarnos a estos y tomar decisiones oportunas, proveer algunos insumos para el mejoramiento de la estrategia, evaluar la pertinencia de los cambios y de las apuestas que hemos realizado, y por supuesto garantizar la sostenibilidad de los proyectos. El sistema de monitoreo, pues digamos que antes de explicarles este tema de estratégico y táctico, vale la pena mencionar que a nivel nacional nosotros estamos vinculados con el FURAC, con la medición que realizan a las entidades nacionales de todas sus políticas y del modelo integrado de gestión, y dentro de ese FURAC estamos haciendo los cambios necesarios para adaptarse a este nuevo esquema de modelo de monitoreo. Para las entidades territoriales el mecanismo de evaluación es diferente. Aquí es una autoevaluación que las entidades realizan más o menos durante 2 meses en el primer trimestre de cada año,
para identificar cuáles han sido sus avances en términos de gobierno digital durante el año. Este modelo de monitoreo, entonces, como les decía, busca como concentrarse en estos dos temas. Hay un nivel estratégico que lo que quiere es identificar cuál es el impacto que ha tenido el uso de medios electrónicos en su gestión. Y es no tanto en términos de procedimiento y de producto, sino más ya cuál ha sido la contribución al desarrollo político, administrativo, social y económico de su territorio al implementar la estrategia de gobierno en línea. En el nivel táctico, que es un poquito más bajo, lo que ya estamos buscando es, en términos de resultado, cuál ha sido el impacto en su usuario y en su ciudadano, o sea, cuál es el grado de satisfacción que tienen sus usuarios de los servicios que usted presta y cuál es el uso que están teniendo los medios electrónicos para lo mismo. Y en términos de cumplimiento, ya vamos al tema de no solamente del cumplimiento de los logros que les pude contar de los componentes, sino también en la calidad de los servicios, y está ahí muy vinculada al tema del sello de excelencia. Aquí está un poco el esquema de cómo se mide la evolución y el avance en términos de la estrategia. Como les decía, son 4 componentes, los 4 que ustedes ya conocen y que tuve la oportunidad de contarles hoy, cada uno con un peso igual que corresponde al índice de gobierno en línea. Esos subíndices compuestos por cada uno de los componentes son medidos en términos de procesos y de resultados, tratando de compilar los logros, que fueron los que vimos hoy, y los resultados que están un poco asociados a ese nivel estratégico que les mencioné previamente. Como, digamos que última parte de este momento, quiero contarles como satisfacción, digamos, de lo que está sucediendo, es que no necesariamente el índice está castigando a las entidades en su avance o identificando como las problemáticas más atenientes que tienen las entidades, sino que por supuesto está reconociendo logros. Y tuvimos la fortuna de hacer la validación del índice del 2014, encontrando como resultado que las entidades efectivamente, que el índice efectivamente respondía a lo que las entidades estaban haciendo, y que incluso las entidades estaban haciendo mucho más de lo que la estrategia les pedía. Entonces, que efectivamente la estrategia las unidades que Perdóname, te interrumpo un segundo, aquí Adriana. terminamos la parte, digamos. Te escuchamos un poco intermitente. Hola, deseo saber si todos los participantes están escuchando en estos momentos. ¿Podrías continuar, No, Adriana? yo escuché entrecortado. Ok. Yo te escucho. Escucho perfectamente. Listo, Adriana, ¿puedes continuar, por favor? Vale, esta parte, digamos que ya Hola. 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 Buenas noches, Adriana. La señal de audio es muy intermitente, está muy mala, por favor. Hola. Hola. Hola, Adriana, estamos escuchando tu conexión intermitente. Vale, yo los escucho bien. Voy a intentar poner un micrófono a ver si nos mejora, ¿te parece? En estos instantes te estoy escuchando perfecto. Quiero saber si los demás ¿Aló? participantes la escucharon bien. Ahora sí, me están indicando que ahora sí te están escuchando bien. Sí, ¿Están escuchando mejor? en este momento se escucha bien la señal de Adriana, pero un momento durante la conferencia se cortaba demasiado. Se cortaba.
Bueno, digamos que como tenemos ahora todavía tiempo suficiente para realizar el diálogo y las preguntas, entonces si hubo alguna duda o algún vacío que no alcanzaron a escuchar durante la presentación, podemos resolverlo en la sesión de preguntas. Como les decía, ya después de finalizar esto, queríamos hacerles un contexto de dónde surgía la política pública del gobierno digital en Colombia, cuál había sido la evolución, en qué punto estábamos hoy parados, digamos, desde las reformas del Estado y cuál era la apuesta que como país teníamos para la implementación del gobierno electrónico. Queremos abrir con ustedes 3 preguntas para el diálogo. Perdona, Preferiría Adriana. que lo hicieran a través del micrófono, ¿sí? Perdóname, ¿estás proyectando algo en estos momentos? ¿No estamos viendo tu pantalla? Sí. En estos momentos no estamos viendo tu pantalla. ¿Podrías volver a compartir tu escritorio, por favor? Claro que sí. Compartir. ¿Me dices si ahora lo ves? No. No, en estos momentos no lo estoy viendo. Creo que los demás participantes también no lo están viendo. No, yo no lo veo. No se ve. No se ve. En estos momentos se está cargando. Listo, en este momento yo lo estoy viendo. Quiero saber si los participantes en estos momentos están viendo el escritorio de Adriana, por favor. Ok, me están indicando que ya lo están viendo. Está cargando, pero lentamente. Okay. Ustedes me cuentan si Listo, ahora sí. lo están viendo en este Deseo saber momento. si los participantes están viendo la presentación en estos momentos. Listo, me están indicando que sí. Voy a pedir a los participantes que por favor en esta oportunidad silenciemos nuestros micrófonos para darle la palabra a Adriana. ¿Podrías continuar, Adriana? Vale, gracias. Bueno, como les contaba entonces, la presentación que hicimos nosotros antes, queríamos que fuera como el marco para generar un diálogo corto alrededor de estas 3 preguntas. Quisiéramos que a través de la activación del micrófono, de que ustedes nos hablaran, incluso respondiendo, generando preguntas adicionales, pensáramos cuál es la principal coyuntura que tiene el gobierno digital en el entorno en que cada uno se encuentre. Si son de una entidad nacional en una nación, si pertenecen a alguna ciudad, a algún territorio específico, así no sean de gobierno en su territorio. Identifiquemos y abordemos como cuál es esa coyuntura que tenemos hoy en día para el gobierno digital. Queremos también hablar un poco sobre qué se necesita para articular la oferta pública en línea con las necesidades del ciudadano y si ven alguna oportunidad para fortalecer el gobierno digital. Entonces, no sé si alguno quiera empezar dando alguna idea sobre estas 3 reflexiones. Nosotros aquí también les daremos las nuestras, pero queremos que sea como un diálogo con ustedes sobre estos temas. Buenas noches. Hola. Hola. Te escuchamos. Bueno, pienso que en este momento nuestra principal coyuntura del gobierno digital en mi entorno por lo menos es la posibilidad que tenemos de que en ese momento se está construyendo el plan de desarrollo y cada una de las estrategias que tenemos en construcción en este momento. Creo que esa es una coyuntura especialísima para empezar a implementar nuestro gobierno digital. Perdóname, ¿de qué? Seguramente es de un municipio, ¿verdad? Sí, Alcaldía Municipal de Tauramena, Casanare. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Cristian Pinzón, de la Alcaldía Municipal de Acarí Norte de Santander. Pues una de la principal coyuntura del gobierno digital, pues creo que
como lo había dicho la compañera, con respecto al plan de desarrollo, pero creo que de pronto el acompañamiento por parte de los municipios, a los municipios del norte de Santander, como somos de categoría sexta, al cuales nosotros creemos que prácticamente nos evalúan y ahí nos damos cuenta si estamos haciendo las cosas bien. Entonces no tenemos como ese respaldo, no sabemos si estamos haciendo las cosas bien, a pesar de que somos una administración nueva. Hay muchos de los municipios que continúan y creemos que la falta del apoyo de los alcaldes actuales de pronto no le dan esa importancia de decir vamos a apostarle a gobierno en línea. Ahí aparece en el plan de desarrollo, pero en muchos municipios se ha tocado al alcalde y no se tiene como ese apoyo de decir vamos a implementarlo, vamos a hacer las cosas. Se requiere articular una oferta pública a la necesidad del ciudadano. Y en nuestro municipio, como es Acarí, norte de Santander, zona del Catatumbo, podemos decir que cómo podemos llegarle a un campesino, cómo podemos llegar a una persona que entre a una alcaldía municipal y se empape o se llene de conocimientos de que le podamos decir, vean, aquí puede manejar esto, que se sienta identificado con las actividades digitales o las partes electrónicas. Y una de las ventajas, pues de pronto sería, o una de las oportunidades para fortalecer esto, sería como una base de que ellos mismos identifiquen. Nosotros no contamos con una conectividad excelente en este municipio, pero creo que de pronto se puede hacer un buen trabajo con eso. Buenas noches. Hola. Hola. Mi nombre es Rubí López. Trabajo en una empresa de servicios públicos en la ciudad de Bucaramanga. La principal coyuntura que he visto en el entorno donde me laboro es la poca importancia y seriedad que le ha dado la administración a este tema. Lo poco que hemos podido implementar, realmente con lo que he visto, no solamente en este curso, sino en otros cursos como lo que es la estrategia de gobierno en línea, es muy poco para lo que se necesita hacer. Considero también que la empresa está en la posibilidad de poder dar recursos para poder hacer una buena implementación. No sabía de qué manera el gobierno puede llegar no sé, a que hablen o organicen con los administradores y ellos entiendan de este tema, porque es que la verdad se les ve muy poco el interés cuando se les habla de ellos de este tema, no le prestan la atención que debería merecer. Gracias. Te puedo preguntar una cosa a la última persona que habló, digamos, esta es una situación que hemos escuchado de manera reiterativa y nosotros mismos, digamos, nos preguntamos cuáles son esos elementos o cómo movilizar finalmente a aquellos que toman decisiones, digamos, a los gerentes, al alcalde, al director o quien sea. ¿Cuáles son esos, cómo llamarlo, incentivos, motivadores para hacer que efectivamente cambien esa postura, pues, digamos, y le den la importancia requerida? ¿Cuáles creen o qué ven ustedes? Hola, buenas noches. Hola. Aló, buenas noches. Hola. Hola. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló. Te escuchamos. Aló, buenas noches. Hola, ¿te estamos escuchando? Aló, buenas noches. Aló. ¿Sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Bueno, mi nombre es Edgar Pau, del municipio de San Juan de Urabá. No compré. Lo último que estaba encima. Hola. 20 algo, creo. No. Pero unos billetes de 10.000, yo no sé. Le dio 60 y pico. Yo no vi mi amor.
Hola. Oscar, Por favor, vamos a recordar que las personas que vayan a participar, por favor, activen sus micrófonos. Las personas que van a estar escuchando la participación, por favor, deshabilitemos nuestros micrófonos para poder generar que la participación sea ordenada. Ok, mi nombre es Edgar Pau de la Alcaldía de San Juan de Urabá. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Edgar, lo escuchamos. Sí, gracias. Yo vengo trabajando pues con la estrategia de gobierno en línea Alcaldía de San Juan de Urabá desde el año 2008. Estuve trabajando con el manual CLIC 3.0, luego pasamos al manual 3 CLIC.1. Y bueno, desde acá tuvimos un acompañamiento bastante bueno cuando empezó la estrategia. Luego, en el periodo anterior, en la vigencia 2008-2012, faltó como ese acompañamiento como tal por parte de la estrategia, y nos limitamos prácticamente como a trabajar con la página web municipal, al cumplimiento de cada uno de sus canales como tal. Aparte de eso, pues también en la parte de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, pues muy bien implementado. La parte de redes sociales, en fin, todo eso. La coyuntura, pues, como del municipio como tal, el plan de desarrollo. Y bueno, ahí vamos. Pero sí miré, pues, en la vigencia anterior como la falta como tal de acompañamiento, así como cuando se inició el proyecto. Precisamente al enterarme, pues, de esta convocatoria y de estos cursos, en fin, me emocioné mucho porque con todas estas carga de pilas, vamos a llamarlo así nuevamente, en esta administración, entonces esperamos como mucho, y con este nuevo empuje que tiene el gobierno en línea, para poderlo implementar como tal acá en la Alcaldía de San Juan de Urabá. Hola. Hola. Sí. Me gustaría darle la respuesta a Enrique. Dale. Fue Enrique el que preguntó. Sí, bueno, señora. Ven, yo consideraría, bueno, desde mi escasa experiencia en la administración pública, yo consideraría que algo interesante para venderle a los jefes o a los administradores pues elegidos es la parte de la credibilidad y de la confianza hacia tanto su gestión como hacia la administración pública. Pensaría que hacer todo un manejo de redes sociales, manejo de encuestas, manejos de sondeos, manejo de todo eso, podría llegar a ser muy atractivo para un alcalde. Y eso podría llevar a que nosotros también pues, podamos implementar ese tipo de estrategias de gobiernos digitales o de gobiernos electrónicos, al ver de una manera pues como muy somera el buen aprovechamiento pues de las tecnologías, pero que sea a favor de ellos como persona. Considero que podría llegar a ser un buen gancho. Ok, vale. Muchas gracias. En este momento le damos la palabra a Alexander Londoño, nos estaba pidiendo la palabra. Adelante, Alexander. Sí, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Mi nombre, como ya bien lo decía, Alexander Londoño, soy funcionario de la Secretaría de Educación del municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Pues una aquí de las preocupaciones que se han tenido desde las funciones de Secretaría de Educación es precisamente que desde el Ministerio de las TIC y el programa Computadores para Educar, pues se ha dotado de equipos a las instituciones educativas, también se ha brindado capacitación a los docentes, pero en cierto modo no se ha podido medir como ese impacto de la formación a docentes y la dotación de equipos tecnológicos. Entonces, pues, de buena manera, hace poco leí un artículo en el que se estaba haciendo el lanzamiento del Observatorio de las TIC, donde precisamente pues lo que alcanzaba como a entender
se diseñó una herramienta con más o menos unos 50 indicadores para medir precisamente cuál ha sido el impacto de todos estos esfuerzos que el Ministerio de las TIC ha hecho en las instituciones educativas en el marco del programa Computadores para Educar. Pero entonces la pregunta mía es, ¿cuál va a ser el rol de las secretarías de educación en esta herramienta y desde cuándo se va a empezar a implementar? Muchas gracias. Hola, para dar respuesta un poco a las preguntas y continuar con el diálogo, realmente reconocemos lo que ustedes dicen. La coyuntura principal que tienen las entidades territoriales en este momento es efectivamente la formulación del plan de desarrollo. El inicio de cualquier alcaldía, de cualquier mandato, siempre da la oportunidad de la inclusión, del mejoramiento y también de la continuidad de lo que se venía haciendo en las entidades, de rescatar las buenas prácticas. Y efectivamente es la oportunidad más grande que tienen las entidades territoriales ahora de vincular los componentes que se requieran para la implementación de la estrategia de gobierno en línea. Adicional a eso, dentro de las estrategias que ustedes proponen para vincular a los altos directivos, gracias por las propuestas, me parecen interesantes, nosotros aquí las retomaremos. Sin embargo, yo creo que sí depende mucho de cómo como lo decía nuestra compañera, cómo se vende el tema, ¿no? Cómo se le identifica como la utilidad de la implementación o del uso de medios electrónicos para los mismos directivos. No solo como el beneficio de la entidad, el beneficio del ciudadano, sino el beneficio del mismo mandatario al ser reconocido públicamente, al generar mejor comunicación con sus ciudadanos, al tener como una mayor claridad sobre las necesidades que estos tienen, al hacer uso de las redes sociales con un propósito mayor que no sea la difusión de información, sino de pronto la misma captura de esa información. Por ahí en algún momento nos dijeron, ¿y de qué manera nosotros vamos a conocer las necesidades que tiene un campesino? ¿O cómo le vamos a promocionar lo que necesitan cierto tipo de usuarios frente a los servicios electrónicos? Pues recordemos que esos mismos canales que nosotros tenemos de difusión, también son unos canales para la captura de información, que las mismas redes sociales lo que nos permiten es generar foros, generar encuestas que nos permitan avanzar en esa caracterización de usuarios, que es la que nos permite como afinar la oferta que le estamos dando a nuestros ciudadanos. Quiero, a propósito de lo que está diciendo Adriana, ahora recordé algunos casos que se han dado y en años recientes de cosas que están haciendo los municipios y que son bastante interesantes. El Banco de Bogotá desarrolló una línea que pues pareciera ser extraña porque ellos obviamente están dedicados a sus actividades bancarias, pero resulta que el Banco de Bogotá es el que le guarda los recursos a algunos municipios, es decir, los municipios tienen unas cuentas con el Banco de Bogotá y el banco lo que hizo fue desarrollar una herramienta tecnológica que cumple, digamos, con todos los parámetros establecidos en la norma y todo lo demás, y se le está entregando de manera gratuita a los municipios que tienen precisamente sus recursos con el Banco de Bogotá. Eso fue hace, qué sé yo, 2 años. Después nosotros nos enteramos y, digamos, ahí ayudamos a hacer contactos, por ejemplo, con el Chocó, con Quibdó, y Quibdó montó servicios y trámites y se los montó el Banco de Bogotá. Barranca Bermeja también tiene esa misma solución y fue el Banco de Bogotá el que se las entregó. Obviamente eso no es gratis, es decir, en algún momento alguien tiene que pagar, pero la manera como se están apalancando es dejando más tiempo los recursos del municipio en el banco. Y no hay ningún cobro adicional. Ese es un esquema que en su momento nos pareció pues bastante interesante. Después se acercó el Banco de Occidente a preguntar lo mismo y entonces ellos comenzaron a ofertar este tipo de servicios. Y no era ni siquiera el ministerio, no había que hacer desarrollos tecnológicos y ese tipo de cosas pues a mí honestamente me pareció interesante. Porque, como les digo, era otra manera de proveer servicios, era otra manera de
digamos, de implementar soluciones tecnológicas, y el banco siguió desarrollando eso. Yo, digamos, ahorita no tengo, digamos, información sobre qué otros municipios se acogieron a ese esquema, pero con toda seguridad muchos de ellos. Eso me parece, digamos, relevante, y son otros actores ayudando precisamente, obviamente con sus intereses, pero al final ayudando a que se mejore, pues, como toda esta gestión con el uso de tecnología. Y lo otro es cuáles son los incentivos que tienen los mandatarios. Yo recuerdo el caso de Cajicá. Bueno, Cajicá probablemente es un municipio intermedio, digamos, que tiene pues ciertos recursos propios, particularmente de impuesto predial. Cajicá fue reconocido tal vez hace 2 años como el mejor municipio de Colombia en términos de gestión financiera, y una de las razones es que implementaron el predial en línea. Es decir, el pago del predial en Cajicá se puede hacer a través de internet, y eso le ayudó a 2 cosas. Le ayudó a aumentar su recaudo, y eso fue lo que vendió el alcalde al final. Al final, digamos, logró organizar un poco más como toda la información relacionada con predios. Además, puso en internet el pago, y el resultado fue que mejoró el recaudo. Y eso lo utilizó como bandera política de su gestión. Es decir, hubo, al final había un reconocimiento, que el reconocimiento incluso fue dado, pues obviamente desde afuera por otras entidades, pero a nivel del municipio aumentó mucho más como la, qué sé yo, la imagen política precisamente de la alcaldía. Esos son como, digamos, 2 ejemplos que yo recuerdo precisamente de que han hecho otros municipios para, digamos, para gestionar como todo este tipo de cosas. El sector privado, por supuesto, pues tiene soluciones, tiene intereses. También, digamos, nos encontramos con la situación que ustedes describen. En algunos casos el tema es de infraestructura básica, es decir, de tener internet, de tener equipos de cómputo, de tener redes internas, de tener personas responsables, digamos, de liderar con expertise o con conocimiento en estos temas. Pero hay casos, digamos, como los que les acabo de mencionar. Lo otro que hemos visto es que los municipios particularmente arrancan por cosas sencillas, arrancan por cosas pequeñas. Algunos, lo primero que pusieron fue, por ejemplo, la liquidación del impuesto, no necesariamente el pago. Arrancaron haciendo la liquidación que se puede hacer a través de internet, después tocaba ir al banco, pero esos fueron pasos pequeños que implementaron y que han seguido otros municipios. No sé, en el caso de ustedes también nos gustaría escuchar un poco como en términos de servicios que ven. Una cosa es, digamos, pensar desde acá en Bogotá, que claro, las entidades deberían tener servicios en línea, deberían tener ejercicios de participación y deberían tener X o Y cosas, pero cada uno tiene una realidad. O sea, probablemente la realidad de, qué sé yo, de Acarí no sea necesariamente poner el impuesto en línea. Puede que la realidad de Acarí sea, qué sé yo, sacar la cita para ir a al puesto de salud, a la EFE o cualquier tipo de, digamos, de cosas que desconocemos. Sería interesante escucharlos un poco sobre ese tipo de cosas, sobre cuáles son esos servicios pequeños, básicos, pero que podrían tener un resultado positivo. Quiero, antes de continuar dándoles la palabra, resaltar una intervención que tenemos por chat que nos recuerda la creación del cargo de CIO a través del decreto 415 del 2016, que lo que permite es precisamente elevar la figura del líder que podría implementar la estrategia de gobierno en línea y que se encarga de todos los temas de TI dentro de su entidad territorial o entidad nacional. Realmente digamos que es una posibilidad que tienen para elevar el tema, para que la persona que esté a cargo y que desarrolla esté al mismo. El nombre del decreto es el 415 de 2016, y si quieres la intervención de Juan Parada, tiene la dirección web donde está disponible, Edgar. Realmente, con gusto, realmente esta es una oportunidad que se tiene para elevar el tema,
para posicionar lo que se está haciendo y lo que se piensa hacer en términos de TI, y sobre todo para que la persona que esté a cargo pertenezca al consejo directivo o al consejo de gobierno y pueda estar, digamos que cercano al alcalde, cercano al gobernador y ser como ese aliado para la implementación. Dame un segundo, me están preguntando también por chat que dónde pueden ver el nivel de cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea. Recuerden que nosotros tenemos una página web que se llama estrategia.gobierno en línea, ya se las mando en este instante. Allí están todos los recursos, lineamientos, los proyectos que estamos adelantando y están publicados los resultados que se han hecho a lo largo del tiempo para las entidades territoriales. ¿Alguien estaba pidiendo la palabra? Bueno, yo quería de pronto comentar un poquito sobre ese tema de trámites y servicios como tal que estamos trabajando acá en el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia, y es precisamente con Bancolombia, que gracias Bancolombia pues que tuvo que ver con nosotros con respecto a una vinculación con esa estrategia. En la que vamos a publicar y estamos en el montaje de 30 trámites en línea, de los cuales 7 son con recaudo y 23 sin recaudo. Entonces estamos bastante contentos por ello, y en que eso nos implica incluso cambiar pues un poco la página pues que nos da la estrategia como tal por otra, precisamente para poder hacer el montaje de los trámites con pago y sin pago. Entonces, de todas formas, yo como líder GELTE de acá del municipio, es un logro bastante grande para nosotros, y que por eso hice la pregunta sobre el decreto, porque es que es importante que las administraciones pues como que vean como tal esos resultados que uno puede ir dando para el objetivo pues de la estrategia como tal. ¿Cuáles trámites van a automatizar? Bueno, tenemos lo que es la parte de impuesto a la publicidad visual exterior, impuesto a las ventas, impuesto al degüello de ganado menor. A ver, tengo por aquí impuesto de lineación urbana, el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. Creo, a ver, el de predial unificado, alumbrado público. Aquí el de ganado menor no, ese me equivoqué allí. Me faltaría, porque a ver, que no recuerdo. Bueno, no se preocupe, digamos, queríamos tener como una imagen, pero digamos, me parece pues bastante bueno que no sabía lo de Bancolombia. Yo tenía, digamos, la experiencia, la que les decía, del Banco de Bogotá y Banco de Occidente, pero lo que estoy viendo es que en realidad todos los bancos están montando pues con estrategias de este tipo. A mí me parece que eso, digamos, que eso permite apalancar a los municipios. Como les digo, ellos detrás de eso tienen su modelo de negocio, de eso no hay duda, pero creo que ese tipo de cosas realmente apoyan. Ojalá pudiéramos como que esto fuera mucho más masivo, pero digamos, todas las demás personas de los municipios que están en este momento, pues llévense esa idea porque yo creo que puede funcionar, y ahí hay como oportunidades que valdría la pena explorar. Sí, aquí a través de la empresa, ellos están trabajando a través de la empresa 101, incluso estamos en este momentico como fortaleciendo la parte de hojas de vida de trámites que aún me falta por montar en el suite, para entonces ya poder tener como consolidado como tal los 23 trámites sin recaudo y los 7 con recaudo que vamos a implementar.
Buenísimo. Una apuesta estratégica. De verdad, felicitaciones porque es un esfuerzo que sabemos que es complejo, pero que realmente tiene resultados. Quiero responder aquí algunas preguntas que tienen en el chat. Me preguntan, ¿la ley no determina sanciones por la no implementación? Recordemos que Mintic no es un ente sancionador, nosotros no podemos hacer la sanción y el control, pero efectivamente la Procuraduría sí está haciendo revisión de esto, y la Contraloría, por supuesto las Contralorías territoriales. Adicional, la evaluación que se obtiene en el índice de gobierno en línea territorial, esa es integrada al IGA, que es el índice de gobierno abierto que tiene la Procuraduría y que tiene, pues digamos que, algún peso sancionatorio. Me preguntan también que los resultados publicados solo están a 2014, la página. Efectivamente están publicados hasta 2014 porque nosotros evaluamos un año vencido. Entonces, este mes que inicia el viernes es el mes donde se abre la evaluación para 2015 de las entidades territoriales, por lo que los resultados, digamos, los últimos resultados disponibles son del 2014. ¿Qué más nos preguntan por acá? Adriana Enrique, me gustaría hacer un aporte, no sé si sobre una experiencia en Arauca, porque es que me parece muy importante, sobre todo por la temática que se ha planteado para el webinar, con relación a la importancia de caracterizar los usuarios. Y el manual GEL pues plantea esto muy bien con la guía de caracterización de usuarios. Y entender ese contexto como tú lo planteabas ahora, Enrique, porque alguna vez en el 2010, dando una conferencia sobre el gobierno electrónico en Arauca, hacía yo la consulta al auditorio, como si la lanzáramos ahora, cuál es el trámite que les gustaría, digamos, que se automatizara. Y entonces, pues por unanimidad coincidieron todos que era el trámite de internación. Y yo les aseguro que más de uno en este momento se estará preguntando, ¿y qué es el trámite de internación? Y lo mismo me pasó a mí. Y lo que es que en esa realidad fronteriza de Arauca, muchas personas tienen automotores que son venezolanos, pero por esta condición de frontera, pues transitan hacia Arauca. Y son mucho más económicos allá. Entonces hay un fenómeno de que muchos colombianos tienen vehículos venezolanos por esa economía que se da. Y ese trámite es el que les permite desplazar esos vehículos en el territorio colombiano. Lo que me llamó la atención en ese ejercicio y fue una reflexión para las implementaciones de gobierno electrónico que hice a partir de esa fecha, fue precisamente que hay que consultarle al ciudadano, es a los funcionarios, a los ciudadanos, a ese contexto al que hay que consultar para identificar esas necesidades. Pues allá en Arauca, por esa condición de frontera, era importante, y ellos lo dijeron, automatizar el trámite de internación. Pero seguro que eso no va a funcionar en ninguna ciudad del centro del país porque no lo requieren. Entonces un poco me parece que es importante como camino a apostarle, digamos, a esa caracterización de usuarios, identificar esas necesidades y a partir de esas necesidades, en estos planes de desarrollo que se están construyendo en estos momentos, priorizar esos trámites que requiere el territorio. Simplemente eso. Gracias. Gilbert, gracias por el aporte. Gilbert, usted ha tenido la oportunidad de estar en diferentes escenarios, conoce de alguna manera el funcionamiento a nivel territorial, en municipios grandes, pequeños, también ha tenido experiencia en el nivel central. A mí, digamos, me parece relevante que en este tipo de conversaciones, pues las personas también se lleven como herramientas, como ideas de qué podrían hacer. Lo que ha salido de los bancos me parece totalmente relevante. Conoce otro tipo de experiencias donde no es necesariamente la alcaldía o es el gobierno central o es a través de otros mecanismos, qué sé yo, estoy pensando en regalías donde pueden presentar proyectos, donde se pueda obtener ese tipo de apoyo precisamente que dé como solución a esos problemas básicos que han planteado. ¿Conoce otros mecanismos, otros esquemas? Pues yo diría
que digamos que todo esto se sostiene en torno a quién cubre lo que cuesta la solución y el desarrollo de la solución y el sostenimiento de la solución cuando nos enfocamos en temas tecnológicos. Obviamente esa es la herramienta porque el fin último pues será mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y eso es la parte digamos como instrumental, un poco ese enfoque de la nueva gerencia pública que usted nos comentaba que fue digamos como el primer énfasis que tuvo el gobierno electrónico y que hoy en día estamos más enfocados pues en aspectos de crear valor. Modelo, yo quisiera comentar, en ese modelo que ustedes comentan, porque lo conozco muy bien, el esquema con que trabaja 101 con los bancos, y porque alguna vez participé en un ejercicio parecido, lo que se hace es cubrir esos costos de esos desarrollos, incluso del sostenimiento de la solución, a través de un modelo que se llama reciprocidad, y es que las entidades públicas pues dejan unos dineros, unos tiempos, pueden ser 8 días, 15 días en los cuales no tocan el dinero y eso les genera un flujo de caja importante a las entidades financieras y entonces es a cambio, digamos, de esa reciprocidad y entre más días, pues para ellos es mejor y entonces ese es el modelo, digamos, que está sustentando eso. Pero usted lo plantea muy bien, hay otros ejercicios. Aquí yo pienso que pues la realidad territorial colombiana da a que hay muchos municipios pequeños que tienen otras prioridades y que de pronto apostarle a una solución costosa no es el camino, pero pienso no tanto, digamos, de la realidad colombiana, sino de pronto de otros países, que iniciativas de tipo asociativo, o sea, un grupo de 5 municipios a través de un proyecto de regalías se podrían unir para costear una solución y de pronto hostearla en una gobernación y entonces dividir, digamos, el costo de sostener esa solución para los 5 municipios, pues va a ser mucho mejor que si cada uno de ellos, con las dificultades económicas que tenemos, ya sabemos que creo que más del 80% de los municipios colombianos son de categoría sexta, donde los ingresos son pequeños. Pero yo diría que modelos asociativos que van muy encaminados a lo que está planteando el gobierno abierto, ese trabajo colaborativo, ese trabajo con el sector privado, con las asociaciones, con el tercer sector. Me parece que ese puede ser un camino interesante para buscar nuevas soluciones, Enrique. Gracias. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? Sí, señor. Sí. Quisiéramos como del norte de Santander, pues quisiéramos como implementar, pero es que es complicado. Yo a veces me pongo a pensar de pronto, ahorita pues del norte de Santander, pues un saludo ahí a los compañeros de Cáchira y de Durania que están conectados en esta conferencia, pero me pongo a pensar con respecto a una titulación de baldíos. En nuestro municipio estamos sufriendo, tenemos 350 personas al cual hicieron su medición y está en la empresa Incoder Liquidaciones, que la empresa Incoder está en liquidación y no tenemos alguna respuesta. Entonces yo me ponía a pensar de qué nos sirve si nosotros tenemos una base de datos en donde tenemos 230 personas, pero si ni siquiera le podemos decir su proceso está en tanto, su proceso está en próximo a salir o está en investigación, está en esos procesos que lleva una titulación y no se puede hacer nada con eso. Nosotros queremos implementar, únicamente nosotros prestamos 3 trámites que se puede hacer medio electrónico, pero la forma de acompañamiento de parte del ministerio, de parte de la gobernación del norte de Santander como que no es mucha, donde pudiéramos decir una base de datos con los directivos de juntas de acciones comunales, que cada uno de nosotros podamos identificar o la gente o las empresas o las entidades nacionales puedan decir, bueno, es el presidente fulano de tal. Como decimos, una base de datos abierto en donde podamos confiar y no vayan de pronto a tener problemas de persecución de directivos o alguna cosa, pero sí en pro de alimentar esa base de datos y que se pueda utilizar a bien. Ok, vale, muchas gracias. Buenas noches.
Aló, buenas noches. Mira, es para preguntar más sobre el asunto de cómo el MINTIC va a realizar pues la parte de la autoevaluación, la nueva que se va a implementar ahorita para 2015, ¿sí? Es cómo se va a velar para que esta evaluación pues sea como muy buena y ayude a que básicamente los municipios, más que muchos, por ejemplo, muchas administraciones, digamos así, quedaron en el contrario y no le va a interesar hacer, o sea, continuar a veces con lo que el otro está haciendo o no sabe lo que el otro hizo. Entonces muchas de estas autoevaluaciones pues van a quedar o mal hechas o extrañas o raras. Entonces, ¿cómo va a velar el MINTIC para que no se vaya a hacer unas malas autoevaluaciones, sino que ojalá se acerquen a la realidad que está viendo pues cada municipio? Porque algunos, por ejemplo, ponen muy poco o ponen mucho, pero no están realmente viendo bien su autoevaluación. Gracias. Bueno, como les contaba, el mecanismo de autoevaluación es el mismo que ustedes conocen y han implementado. Es una herramienta en línea donde ustedes tienen un único usuario con una contraseña. Ahí ya empezamos nosotros a registrar como el tema de seguridad y de cómo va avanzando. Adicional a eso, estará abierto durante un mes, donde esperamos que las respuestas que ustedes den y que nos ayuden para tratar de identificar el avance que han tenido en la implementación de la estrategia no se hagan por parte de una sola persona o de una sola entidad o incluso en un único momento, sino que esto se realice pues de manera integral, en consejo de gobierno, tratando de vincular y de reconocer todas las acciones que se han implementado en términos de gobierno en línea. Es muy importante también reconocer que esta es la primera evaluación que va a tener esta estrategia, el nuevo modelo de la estrategia, ¿no? Es la primera vez que nosotros vamos a acercarnos a este modelo de monitoreo que, como yo les decía antes de iniciar el diálogo, no necesariamente es el mismo que teníamos antes, no es una evaluación que está orientada a procesos y procedimientos, sino más a resultados e impacto. Entonces también ahí, digamos que cuando estamos hablando de resultados e impacto, el término, la posibilidad de evaluar o de verificar lo que ustedes registran es mayor. Adicional a eso, esta evaluación, como les contaba, va de la mano de Contraloría Territorial y de Procuraduría, que son los encargados de velar porque las respuestas que se dan en la implementación de la estrategia realmente se esté haciendo en los plazos y con las metas que se propusieron. Y por último, pues contarles, digamos que puede ser que algunos de los municipios que estén aquí no hayan caído en la muestra, pero efectivamente el año pasado hicimos la validación de los resultados que ustedes registraron con una muestra representativa tanto de entidades nacionales y territoriales, y por eso era que al final de la charla les contaba que la buena sorpresa de esa comprobación, como dicen aquí en chat, haciendo visitas sorpresa, tratando de encontrar información en registros administrativos y en línea, pues fue que las entidades, la mayoría de entidades va más allá de lo que les pedíamos. Vamos a ver cómo nos va en esta evaluación. Yo la verdad los invito a que esta, al ser la primera, la que estamos arrancando un nuevo gobierno, estamos arrancando un nuevo modelo, sea como digamos lo más transparente posible, porque va a servir también de retroalimentación para la misma entidad para saber hacia dónde ir. Entonces, digamos que esa sería como la información sobre la autoevaluación. Quería también hacerles como, digamos que ya esperando, viendo que se nos aproxima la hora de finalizar, quería hacerles una acotación muy cortita sobre el tema de, nos preguntaban sobre experiencias y cómo hacer el tema de desarrollo de servicios. Yo quiero también invitarlos a abordar el tema de gobierno abierto, que nosotros ahí no estamos hablando de usuarios, pero sí de ciudadanos vinculados, y existen bastantes experiencias y herramientas gratuitas que se pueden usar, que incluso la sociedad civil nos facilita, y que también hay un tema que cada vez es más conocido y está más a nuestra disposición, y son todas estas herramientas gratuitas que están a disposición, que son fácilmente parametrizables, que podemos nosotros utilizarlas sin generar mayores costos. Nosotros aquí en algunos municipios de Cundinamarca tenemos unas experiencias exitosas, incluso en el uso mismo de las redes sociales, o sea, sin generar ningún tipo de plataforma nueva, desarrollo nuevo,
sino con las mismas redes sociales que ustedes iban usando, hacer ejercicios de participación súper interesantes en términos de control social, de construcción de política pública, de rendición de cuentas, de publicación de datos abiertos y promoción del uso de esos datos abiertos, incluso hasta llegar al punto último de generar soluciones a partir de los retos que se han planteado. Entonces, también como la invitación es a eso, a consultar herramientas gratuitas, experiencias de otros municipios y generar esas redes entre las personas que están aquí, pues que a las 8 de la noche tengamos 65 participantes, realmente para nosotros es una alegría, porque significa que hay 65 personas que están interesadas en que esto funcione de alguna manera. Entonces, pues digamos que ya pensando en que creo que nos van a cerrar, les agradecemos por la participación que han tenido, por el interés que tienen, no solamente por escucharnos aquí, sino por cada vez implementar más y tener mayores desarrollos en términos de gobierno digital. El uso de las tecnologías solamente tiene resultados satisfactorios. Hola. Hola, ¿te estamos escuchando, Adriana? Vale, es que me apareció una alerta aquí que el audio no se escuchaba. Como les decía, el uso de las tecnologías solo tienen sentido cuando las usan para un fin que creo yo sea como loable y conjunto. Entonces, es este punto donde la gestión pública se une con las TIC para que realmente los resultados impacten al usuario final, al ciudadano que tenemos nosotros al lado. Les vamos a dejar aquí en el chat los datos de contacto, tanto los de Enrique como los míos. Y bueno, pues quedamos entonces a la espera de algunas inquietudes que tengan, que no se hayan resuelto. Tengo entendido que la presentación, tanto como este webinar, quedan disponibles. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Bueno, Adriana, Enrique, muchísimas gracias por todos y cada uno de sus aportes. Evidentemente son temáticas postuladas para la reflexión particular y colectiva de nuestros participantes. Las inquietudes se han ido surtiendo y vale la pena desempeñar el orden en que nuestros participantes las han elevado a las consultas. Por temas de tiempo debemos dejar hasta aquí esta formulación de preguntas. Notamos que entre las preguntas del chat hay una necesidad colegiada para informarse sobre implementación del PETI. Esto coincide con la temática de nuestra próxima conferencia, que ya les vamos a contar al respecto. Hemos llegado al final de este encuentro. Nuevamente queremos agradecer muy especialmente a Adriana y a Enrique por sus intervenciones y por supuesto a los participantes de este ejercicio. Recuerden que esta conferencia ha sido grabada y quedará a disposición de todos ustedes. Les remitiremos una comunicación vía correo electrónico en la que les indicaremos el link de acceso a este segundo miércoles para la excelencia. Desde ya queda abierta la invitación entre todos ustedes para que sumen nuevamente su participación al siguiente miércoles para la excelencia que llevaremos a cabo el 27 de abril en este mismo horario, y su temática será justamente arquitectura empresarial y gestión de TI enfocados en la construcción del plan estratégico de TI. Buenas noches para todos y para todas. Gracias.